Nosotros que lo ponemos de manifiesto permanentemente, en estos últimos días hemos recibido un ataque del periodismo prosionista, de nuestros colegas parlamentarios prosionistas, al punto tal de que una senadora propuso la expulsión mía del Parlamento. El pueblo norteamericano tiene 40 o 50 millones de pobres, tiene todo tipo de problemas sociales, tiene un problema brutal con la drogadicción. Cuando hablas del pueblo inglés, está en situación similar, Francia en situación similar. Es decir, similar me refiero con todo tipo de problemáticas. Además, ustedes tienen la condena que allá en 1946, que Quique Romero se encarga de recordarlo muy a menudo, de Winston Churchill, el masón bipolar, Winston Churchill, que dijo que a Argentina no había que dejarla crecer, que la condenó. Ustedes están condenados por los británicos. Claro, y si eligen a un presidente, perdón, y condenados por los británicos tanto con el kirchnerismo como con el Sí. Bueno, hoy nos encontramos esta tarde con el doctor Gustavo Salle, fundador y dirigente del Partido de Identidad Soberana. Y de nuestra parte queríamos darle muchas gracias por la respuesta que le dio a Feynman en la llamada que le hizo, porque la verdad que habló por todos nosotros, sí. Todos querríamos decirle eso. Yo lo conozco muy bien. ¿De dónde me conoce? ¿Y porque lo sigo? ¿Usted qué se cree? Sigo la prensa permanentemente. Le agradezco mucho. Le agradezco lo bien que hace. Sí, lo bien que hago. Lo bien que hace. Porque tengo que tener el discurso del pueblo. Tengo que tener el discurso del pueblo, no los que están financiados. ¿Financiado por quién? No. ¿Financiado por quién? ¿Pero por quién va a estar financiado usted cuando está justificando 680.000 muertos a mano del Estado terrorista de Israel? Todavía no me habló del 7-10. Usted? Y bueno, para empezar, quería hacer una aclaración de que es conocido como un personaje controversial, ¿no? Por hablar del tema masonería. Y bueno, para no enterrarnos tanto en eso, quería definir la masonería como una religión que busca separar a la gente entre la que quiere controlar a los demás y subyugarlos, y a los que consideran gente con alma, y a la gente que consideran sin alma o ignorantes, que seríamos el resto de nosotros, los que, bueno, nosotros al menos que no estamos en el poder. Usted tipo, está haciendo lo suyo, que es la verdad admirable y envidiable. Y bueno, para no enterrarnos en eso, es una división fácil nomás para que no sea confuso. Bueno, le queríamos preguntarle más que nada cómo ve usted el tema de cómo se está manejando ahora la Argentina, principalmente sobre lo más amplio, que es el ataque al juez López. No sé si vio sobre el tema, por las asociaciones DAIA y FACA, que son organismos ya directamente israelíes, manejándose como una institución dentro de la Argentina, ¿no? Y él siendo un juez de la Argentina es una locura. Y todo lo que está pasando al día de hoy, las noticias que salen hoy de 7 granadas al menos que se encontraron utilizadas para iniciar los fuegos en la Patagonia, y cómo cree en la escalada que se está viendo en todo. En Latinoamérica ya estamos acá nomás, se ve la invasión, ¿no? Que viene el comentario de que se va a llevar a cabo hace muchísimo tiempo, todos lo sabían. Y bueno, una cosa de la que se usan, que a mí, que yo discrepo con la masonería, que no es la gente ignorante, sino que finge demencia nomás, porque yo, por ejemplo, vivo en una zona pobre, ¿no? En el Chaco, y hasta acá, en donde lo que se dice la villa, la gente sabe lo que es la masonería y cómo viene y cómo utilizan la magia, que en realidad es psicología, ¿no? Para controlar a la gente. No creo yo que seamos todos ignorantes sin alma destinados a la esclavitud, sino que acá está pasando un tema de guerra psicológica y ya ahora guerra física, porque muchas personas están en peligro, y salió noticia, ¿no? De que si criticas al presidente o a defender a los palestinos, al menos hasta ahora 6 meses de cárcel, sin posibilidad de libertad le da a la gente, ¿no? Y bueno, ¿cómo ve que podría seguir avanzando esto? ¿Qué es desde usted? No sé si tienen tanto ese miedo el que se tiene acá, ¿no? Del conflicto violento que ya estamos viviendo nosotros. Bien. Yo necesito primero, para que se entienda mi
percepción de la realidad, hacer algunas puntualizaciones que diferencian nuestro análisis del análisis de muchos otros estudiosos de los temas geopolíticos o de otros políticos, lisa y llanamente. Nosotros no consideramos que los estados, que los gobernantes de los estados, que la institucionalidad de los estados tengan autonomía, soberanía, independencia, autogobierno. Nosotros consideramos que por encima de los estados hay una élite heterogénea, es una élite multifacética, pero que tiene un objetivo, un designio común, que es perpetuarse como élite frente a una humanidad que es infinitamente, cuantitativamente mayor. Entonces, esa élite sabe que para su supervivencia y status quo tiene que llegar a acuerdos, tiene que aceptar determinada jerarquización para mantener la fuerza y el poder sobre la humanidad. Yo acuñé el término cleptocorporatocracia porque la forma de institucionalizarse esta élite, por lo menos desde el punto de vista jurídico comercial, es el sistema de las corporaciones, las grandes corporaciones económicas, financieras. Uno tiene, por ejemplo, el complejo militar industrial, el complejo farmacéutico, el complejo financiero, que está todo basado en el sistema jurídico de las corporaciones. Dicho esto, entonces, tenemos que pasar a examinar qué representa esta confrontación que en los medios de comunicación el ciudadano común ve permanentemente en las noticias, y que el mensaje que se encargan de dar los medios de comunicación es el de una confrontación real, a veces de carácter ideológica, a veces de carácter religiosa, pero siempre los medios de comunicación tratan de incentivar y arraigar la idea de que efectivamente se está ante una confrontación real. Ustedes me podrán decir, pero doctor, los muertos en la guerra de Ucrania, de la OTAN contra Rusia, de Rusia contra OTAN, los muertos en la invasión de Estados Unidos para secuestrar a Maduro, los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sin duda que los hechos reales que afectan a la humanidad son tales. Pero eso no nos debe hacer perder de vista de que esos hechos reales, aflictivos, lesivos, mortales, forman parte de la conspiración. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay una conspiración. No tenemos miedo a que se nos endilgue la condición de conspiranoico, porque precisamente el estudio de los hechos históricos, todos terminan detectando que hubo conspiración. ¿Qué es conspirar? Es respirar juntos, es confabular, es tener un plan. La élite siempre tiene planes, que no están a la vista, que son urdidos subrepticiamente, secretamente, por los cuales se manipulan las partes que confrontan. El estudio de la financiación del nazismo, el estudio de la financiación de la Revolución Rusa, el estudio de la financiación de Hamás,
la creación de Al-Qaeda, la financiación de las Brigadas Rojas, la Baader-Meinhof, y cantidad de los eventos más importantes históricos son conspiraciones. Le llamo conspiración a esa capacidad que tiene la élite de urdir un plan que evidencia a los ojos de la humanidad una falsa confrontación. Falsa en el sentido que, vuelvo a repetir, responde a un plan. Después en los hechos sucede que hay muertos, que hay destrucción, pero eso forma parte de lo que se ideó, de la parte de la ideación del complot, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú me preguntás qué opino con respecto al hallazgo de las granadas, qué opino con respecto al triunfo de las elecciones de Milei, qué opino con la política que lleva adelante Milei. Bueno, esto ha sido urdido. Esto forma parte de un plan expansionista de la cleptocorporatocracia, que tiene un componente trascendental, muy importante, que es el sionismo político. Y tú sabes que la masonería es instrumental al sionismo, como lo es también el jesuitismo. Es decir, son distintos. Por eso yo hablo de que la cleptocorporatocracia es multifacética, no es homogénea, es heterogénea, pero en definitiva tiene objetivo común, que es el que permite articular todas estas redes de poder. Por ejemplo, mira, yo hoy estaba mirando un video extenso de un análisis, de una investigación política y económica y de poder muy sesuda y de mucho esfuerzo, realizada por un compatriota de ustedes, Nicolás Martínez Laje. Nicolás Martínez Laje, de Terapia Liberal, en la que pone de manifiesto, estudiando al personaje Kushner, el yerno de Trump, sus vinculaciones con los capitales de Arabia Saudita, las vinculaciones con China, las vinculaciones con la parte del sionismo ruso, Abramovich, por ejemplo, en esos emprendimientos de carácter inmobiliarios, el plan del Gran Israel, la conversión de la necesidad de arrasar Gaza, tanto desde el punto de vista de la infraestructura edilicia como de la propia de los propios palestinos, esa suerte de genocidio que se está llevando adelante. Entonces, hay un plan de un nuevo orden mundial, de un poder global. Este autor, que yo lo sigo mucho, por ejemplo, Lorenzo Ramírez, no sé si se ve bien allí el libro, Lorenzo Ramírez nos habla de la granja humana, y cuando tú hablas de una granja, hablas de ganado, y al mismo tiempo hablas de un patrón, de un estanciero, de un individuo que dirige la granja. Y bueno, hacia eso se encamina rápidamente, y en este siglo, la cleptocorporatocracia, porque es una etapa del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, verdaderamente revolucionario, que ha logrado avances en materia de control mental, de control social, de control político, que nunca en la historia de la humanidad se había dado. Entonces, están contando con las herramientas, ya habían generado las estructuras como para llegar a esta etapa. Y lo han manifestado en forma totalmente impúdica en el foro de Davos, cuando Klaus Schwab inclusive lo plasma en el libro del Gran Reset. Después hay todo un trabajo de comunicación realizado por Yuval Noah Harari, para generar el ambiente, perdón que tengo una llamada, justamente Tati Restovich, de Argentina también,
Entonces les decía que hay todo un trabajo psicosocial para que la gente vaya de alguna manera aceptando y claudicando ante el avasallamiento de los atributos humanos. Porque cuidado, esto es muy profundo, va muy a lo más trascendente y esencial del ser humano. Se quiere una transformación ontológica del ¿Puedo ser darle humano. una opinión sobre eso? Si vio el último video donde se le firma a este turista israelí, ¿no? Haciendo las fogatas del lado de los bosques, teniendo el río al lado, se nota que se quiebra la voz y como que se larga a llorar, ¿no? La persona que está filmando, que él se ve en otro comentario que él describe que estuvo subiendo con las 2 mochilas de campamento toda la montaña y que se encontró con eso. Y en ese momento bajó de la impotencia, él sabe que no puede pelear porque le falta el aire y tuvo que llegar hasta ahí, ¿no? Y las personas estaban ya descansadas haciendo eso y no se puede enfrentar, no sabe cuántos son, no saben si están armados. Y él hizo lo que pudo, lo que sabía que podía hacer. Y se ven en los comentarios, ¿no? Se ven sí los comentarios de los agentes extranjeros que se ríen, se burlan, dicen, cómo llora, pero también se ven los comentarios de la gente normal, de los argentinos, que se quiere implantar esa canalla, como que son canallas, ¿no? Todas las personas para ser más que lo que son tienen que ser canallas y burlarse de lo que usted dice, así es que tiene que despegarse de la emoción que uno siente, cómo te va a afectar tanto que estén incendiando tu casa, le dicen así, ¿me entendés? Y es la forma en la que se maneja la sociedad y es imposible, tipo, ¿qué le puede decir a una persona que te dice cómo te va a dejar afectar que te estén invadiendo tu casa? Si vos tenés que estar estoico, más o menos, no sé qué es lo que quieren expresar, pero como que sienten la necesidad de ridiculizar a su compañero, a sus propios argentinos, le están invadiendo la casa y no, vos no podés llorar por perder tu hogar, es una locura. O pierden, incluso te dicen que ven los videos en Palestina y no les genera nada la muerte de los niños porque es cosa de todos los días nomás y como que se despegan de esa humanidad, del sentimiento de las tripas de que está sufriendo una persona. Ha habido un trabajo de largo aliento de los institutos de manipulación mental tipo el Tavistock, entre otros, y la red que genera el Tavistock, desde hace mucho tiempo. Yo te diría que era niño, cuando a través de los medios de comunicación, los films, las películas, desvalorizaban la vida del ser humano. Para que la gente me entienda, si ustedes reparan, por ejemplo, en las películas de Rambo, con Sylvester Stallone, ustedes van a ver que cuando él ataca, por ejemplo, un campamento vietnamita, norvietnamita, matar 100, 200, 300 personas y mostrar el sufrimiento en el momento de la muerte, o mismo al comienzo de la televisión, con aquellas películas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo lo que fuera la parte fílmica que causara impacto tenía como elemento la cantidad de muertos. Y eso buscaba, obviamente, la desvalorización y la normalización de la muerte violenta. En este momento, en mi país está en una situación de crisis de seguridad, con 2, 3, 4 muertos violentos por día en las luchas internas del narcotráfico, y eso se exhibe, se muestra en la televisión, se acerca a la cámara, porque bueno, a ver, uno de los objetivos que tiene la élite es la despoblación. Y todo mecanismo, guerras, epidemias, que lleve ideología de género, aborto, eutanasia, todo lo que lleve a bajar la población, ya eso está establecido
como una estrategia de los Estados Unidos en el Memorándum de Seguridad Nacional 200 de 1974 de Henry Kissinger, y mismo en el foro de Davos, preocupación permanente el tema del crecimiento, dos temas preocupantes, el crecimiento de la población y el envejecimiento de la población. Por eso la eutanasia, ¿verdad? Entonces, hay un terrible desprecio y se trabaja para que la masa normalice este tipo de situaciones. Lo que tú decís con respecto a Gaza es tal cual. La pasividad, yo diría que hasta la complicidad de la humanidad en ese genocidio es verdaderamente escalofriante, ¿no? Patético. Nosotros que lo ponemos de manifiesto permanentemente, en estos últimos días hemos recibido un ataque del periodismo prosionista, de nuestros colegas parlamentarios prosionistas, al punto tal de que una senadora propuso la expulsión mía del Parlamento por, ellos lo tildan de discurso antisemita. Nosotros tenemos que aclarar que semitas son los palestinos, que en todo caso Netanyahu y la cúpula de poder genocida israelí es házara, y por lo tanto ellos son los principales antisemitas y además los criminales de verdaderos semitas como son los palestinos. Así que este tipo de actitudes además se amplifican rápidamente. El periodismo uruguayo le dio gran cobertura a esa actitud de censura antidemocrática, antirrepublicana, de persecución política, porque buscan intimidar a otros diputados. Entonces, si tú no tenés temples, si tú no tenés además un buen manejo legal en lo que tú conceptualizás, de manera tal de que podés enfrentar un tribunal, podés enfrentar un juicio de carácter disciplinario en tu propio parlamento, bueno, tiene un efecto sobre esas personas intimidatorio. En mi caso no tiene efecto intimidatorio, al contrario, ya ves que estoy sacando a luz la temática, y lo que me genera, en todo caso, es una reacción a seguir en ese discurso, porque veo que quienes tienen el poder se sienten afectados porque se les exponga públicamente en sus políticas criminales, genocidas, supremacistas, racistas, discurso de odio. Bueno, sí, se entiende. Sí, es muy, muy fuerte, ¿no? Porque se ve también que en los comentarios, ¿no?, de esta publicación de donde se filma el incendio, ¿no? Se ven también cómo se está fogoneando una ya planificada, ¿no? O al menos se tienen en detención una guerra con Chile, que ya se eligió al presidente Kast, que tiene también una visión expansionista hacia la Argentina, y aunque tengamos un problema en común, siempre toman como enemigo principal al enemigo histórico ya planificado que a lo que está pasando realmente en este momento, ¿no? Como por ejemplo, se lo culpan a los mapuches y todos lo aceptan como si fuera normal, ¿no? Se ven que están las granadas de industria israelí, se ven que están los soldados, de algo que se sabe ya de antes incluso, pero como no está avalado por el sistema, prefieren tomar una iniciativa contra los chilenos o contra los indígenas, sea o no. Por ejemplo, a mí me preguntan en el Chaco de las guerrillas, las guerrillas, ¿no?, de los pueblos indígenas acá en el Chaco, y es todo falso, nadie acá sabe nada de eso porque no existe, es todo una fotografía en un colectivo y eso ya es un relato para toda la Argentina, ¿no?, para justificar y como que realzar ese odiar al mapuche lo ponen como si fuera financiamiento inglés para estar en contra del pueblo inglés, que también ya está y prácticamente exterminado en su propia tierra, y uno ve que no hay conexión realmente con lo que pasa realmente. Y cuando se ve, genera más burla, como fue siempre del tema de lo conspiranoico, ¿no? Lo continúan, aunque esté en toda la evidencia, todo ya
el fuego y la mano del que lo prende, no. La gente como que se rehúsa todavía a aceptar. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Por qué no quieren aceptar, aunque lo tengan ya tan claro? Bueno, no es que lo tengan tan claro, porque los grandes medios de comunicación, sobre todo, por ejemplo, la televisión que llega a los sectores de menos poder adquisitivo y tal vez de menos instrucción, de menos educación, no se hace eco de este tipo de discurso. Pero yo quiero rescatar algo que dijiste al pasar y refiriéndote al pueblo inglés y refiriéndote en general a los pueblos. En realidad, las políticas que desarrollan las potencias son políticas que tienden a beneficiar a un puñado de, de megarricos que conforman la élite. Es decir, cuando se habla de la potencia de Estados Unidos, es la potencia de los megarricos, de las grandes corporaciones. El pueblo norteamericano tiene 40 o 50 millones de pobres, tiene todo tipo de problemas sociales, tiene un problema brutal con la drogadicción. Cuando hablas del pueblo inglés, está en situación similar, Francia en situación similar. Es decir, similar me refiero con todo tipo de problemáticas. Entonces, cuidado, estas potencias no trabajan para su pueblo, esas potencias trabajan para su élite. ¿Mm? Entonces, por eso uno también esperaría la reacción dentro de esas potencias. Y hay algunas situaciones de levantamiento, pero normalmente están infiltradas, están manipuladas. El poder de infiltración, el poder de manipulación de las confrontaciones es brutal. La maneja la élite, la manejan los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, la manejan los servicios secretos, la manejan las sociedades secretas. Esta trama de poder tan compleja que es la cleptocorporatocracia eh, tiene características verdaderamente indesafiables, ¿no? De todas maneras, uno no está llamando a la resignación, al contrario, trata de exponer la complejidad, la potencia que tiene para redoblar esfuerzos, ¿m? Porque ellos tienen un gran inconveniente, son pocos, con mucho poder, pero son pocos. Entonces, como son pocos y tienen mucho poder, utilizan ese poder ¿para qué? Para dividir a la humanidad con partidos políticos, con ideologías, con posiciones filosóficas, con posiciones morales, éticas, con posiciones religiosas. Entonces, permanentemente crear la confrontación en los grupos sociales para que no haya unidad. Yo lo vivo en la parte política. Nosotros tenemos que tener permanentemente cuidado con la infiltración para precaver estrategias de implosión, es decir, de gente que se te quiere meter en el partido para implotarlo desde dentro. Entonces, y uno invierte mucha energía precisamente en políticas de precaución y de neutralización de la infiltración, pero permanentemente estamos bajo ataque, ¿no? Viendo que usted está del otro lado, ya en lo que es, lo que se planea como para un futuro de todos los movimientos, en estar dentro de la política con un partido establecido, ¿cómo ve o analiza la situación que vivimos nosotros, donde un 30% del padrón tomó como líder de todo el resto del país a Milei y hicieron en 2 años todas las modificaciones y hicieron lo que quisieron prácticamente, sin ningún tipo de represalia de nadie? ¿Usted cree que es realmente posible que un gobierno, el suyo, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene el plan para el futuro, puede hacer esa reestructuración necesaria, como por ejemplo prohibir la usura, arreglar toda esa corrupción, ¿no? que hay detrás, las drogas, el narcotráfico, el tráfico de personas? ¿Se puede hacer realmente de la manera en la que se hace, como ejemplo, a Milei, o sin el aparato que lo apoya desde atrás? Es imposible realmente de hacer, como muchos se resignan a creer. Bueno, a ver, Hay otra. Sí, sí. creo que siempre lo he dicho,
hay un margen de actuación interna que puede implicar reformas importantes, modificaciones importantes, sin que genere una reacción de parte de la cleptocracia como para matarte o derribarte mediante un golpe de Estado o la desestabilización de tu país. Es un margen acotado. Por lo tanto, grandes reformas que generen la reacción de la élite, por el momento, países aislados, pueblos aislados, no están en condiciones de llevar adelante. Reacción total de la humanidad, bueno, por los mecanismos de división cultural, política, religiosa, ideológica, la que te relataba hace unos minutos, es muy difícil. Entonces, yo quiero ser muy franco, muy sincero, y en tanto y en cuanto soy un aspirante a la presidencia de la República de mi país, tengo que ser muy responsable en el discurso para no generar falsas expectativas. Entonces, hay un porcentaje sobre todo lo que tiene que ver con la corrupción interna, sobre todo lo que tiene que ver con la contratación secreta que se realiza por parte del Estado con las grandes corporaciones, lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, es decir, áreas de la vida del país que suponen muchos miles de millones de dólares en los que se puede trabajar para modificar y utilizar los recursos mal habidos y mal destinados en administraciones anteriores en beneficio del pueblo. Ahora, una confrontación abierta con la cleptocracia en este momento es un enfrentamiento totalmente desigual, asimétrico y suicida. Esa es la realidad. ¿Y cómo podría entonces llegar a conseguirse eso? ¿Tenemos que realmente resignarnos a lo que es la doctrina Monroe y solamente establecernos, ¿no? Como te amenazan de que si vos querés hacer cualquier cosa que no sea lo que ellos dicen, sos Maduro. A ver, yo no hablo de resignación, pero sí hablo de un trabajo paulatino, a largo plazo, que se irá viendo sobre la marcha, porque, insisto, las grandes modificaciones, reformas, revoluciones que ha vivido la humanidad han sido urdidas por la élite. Punto. ¿Quién armó a Hitler? El capital de Wall Street. ¿Quién armó la revolución bolchevique? El capital de Wall Street. Tenés el libro de Anthony Shutton con toda la documentación, tenés el libro de la creación del Banco Internacional de Pagos, con el plan, con los planes que se establecieron para mitigar la deuda producto del armisticio de Versalles. Entonces, la desestabilización que está viviendo en este momento Irán, la desestabilización, más allá de que Maduro es burro, corrupto, tirano, pero mirá que el secuestro vino precedido de toda una larga actividad de desestabilización del régimen. Vuelvo a repetirte, de lo peor Maduro, pero sin perjuicio de eso, hay un proceso de desestabilización. A vos te trabajan subrepticiamente para desacomodarte, para moverte el cuerpo. La elección de Argentina fue una elección extorsiva. Fue Trump el que puso a Milei con la mentira del préstamo de los 20.000 millones de dólares que nunca se concretaron.
No hubo un libre consentimiento del pueblo argentino. El pueblo argentino votó extorsionado. Vos me dirás, bueno, pero en última instancia podría, en el momento de poner el voto, resistir a la extorsión. Sí, pero eso no quita que hubo una extorsión. Y que yo no estoy diciendo que los kirchneristas perdieron por la extorsión. No voy a omitir considerar la corrupción, el robo, el saqueo, la dependencia a los mismos capitales que depende de Milei, que es a los mismos que depende el Frente Amplio y depende el Partido Multicolor, en el pasado la calle Pou. A ver, la dependencia se genera ya antes de la dependencia, se genera antes incluso que de la independencia formal. Nosotros nacemos a la vida política, más allá del pacto masónico, endeudados con la banca Rothschild. Pero sin perjuicio de ello, a mí no me sale el discurso de la resignación, pero tampoco me sale la demagogia de decir lo derrotamos porque nos juntamos mañana con el Partido de Identidad Soberana. No. Estamos hablando de un poder que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos va a subir el presupuesto militar a más de 1.000 millones, o sea, 1.000 millones de dólares, 1.000 billones para el próximo presupuesto militar. Que tenés un aparato de inteligencia que está monitoreando esta entrevista que tú me estás haciendo, que va a monitorear, que tiene estos celulares con puerta trasera para la unidad 8200, para el MI6, para la CIA, que tenés empresas como Palantir, como Oracle, que manejan la recopilación de datos universal, manejadas por el sionismo, que tenés partidos que se dicen de izquierda, como el Partido Frente Amplio, que te toma como asesor en materia de digitalización del país, o sea, entrega de los datos públicos y privados a Tony Blair, al genocida, prosionista, vinculado a Peter Thiel, a Oracle, es decir, a toda esta parafernalia del espionaje del imperialismo anglosajón sionista masónico. Y esa es la realidad. Punto. Como yo digo, los movimientos armados. Y los movimientos armados siempre están, de alguna manera, instigados, controlados por este poder. Y después se producen las metamorfosis, las traiciones, como sucedió, por ejemplo, con los Tupamaros, o como sucedió con Patricia Bullrich. No era montonera, y Mujica no era Tupamaro, y no se alzó en armas, y terminó entregando el país a los Rockefeller, a JP Morgan. Después te compran, vienen a comprarte, a mí me vinieron a comprar, y si no pueden comprarte, ¿qué hacen? Te limpian. Y sí. Y bueno, hay una propuesta, ¿no? Que nosotros lo conocemos como el Plan del año 2000 de Perón, ¿no? Que proponía que los barrios se tenían que llamar a elecciones barriales. Esos barrios, sus líderes de barrios van a una elección municipal y esas elecciones municipales siguen en altura hasta llegar al presidente. ¿Usted qué piensa de ese plan? Más allá de si es interpretable o no. Perdóname, no voy a opinar porque no lo conozco en profundidad. No voy a opinar porque no lo conozco en profundidad, pero creo que todo ese proceso es un proceso complejo, burocrático, muy proclive a la manipulación. Todos los procesos de la humanidad para la elección son proclives a la manipulación. Cuando vos tenés un poder tan omnipresente, tan extendido, valga la redundancia, tan poderoso, tan omnipotente, te pueden manipular, infiltrar cualquier forma, cualquier mecanismo, cualquier método. Sabes que ellos manejan la metodología pendular. ¿Cuál es la metodología pendular? Un día es la izquierda, gobierna un tiempo Boris y lleva adelante la Agenda 2030, él lo hace por la izquierda.
con algunos matices, siempre se busca algún constructo intelectual no muy significativo para que genere la diferencia. En este momento el constructo intelectual para que la gente vea como diferentes a quienes responden a los mismos amos, porque Boris Orsi, por ejemplo, responde a los mismos amos que Milei. No vayas a creer que hay una diferencia sustancial. No, es una diferencia retórica. En todo caso, te buscan, por ejemplo, la diferencia del posicionamiento frente a la ideología de género. Pero bueno, la ideología de género es la sexualidad del ser humano es un aspecto de su existencia. Y se hace hincapié en eso para mostrar tipos que están dominados, instrumentalizados por los mismos amos. Ese es el gran poder de esta gente. Claro, como para dar un ejemplo de eso, ¿no? De las últimas noticias en Estados Unidos, de cómo el ICE, que es para eliminar a los inmigrantes, mató a una mujer sin resistencia dentro de su auto, y está en la narrativa de que como era una mujer lesbiana casada con otra mujer, merecía morir, prácticamente están diciendo, ¿no? Los que apoyan a Trump. Y bueno, hay gente que ve como que es un precio a pagar para resolver otro problema, que sería el de la inmigración, ¿no? Que tiene así, son del gobierno, ¿no? Que incitan esas luchas sociales de la inmigración que ellos mismos traen, ¿no? De la inmigración limítrofe de Bolivia, Paraguay, y como que generan ese odio para disipar para que sea todo más confuso, ¿no? Sí, para direccionar, sesgar a la opinión Claro. pública buscando un chivo expiatorio, cuando la realidad es la exacción, el saqueo, las políticas imperialistas, las políticas de reprimarizadoras, colonialistas, que es lo que le ha pasado a Argentina. Yo conocí una Argentina por mi edad, conocí una Argentina industrializada, una Argentina con producción naval, automotriz, aeronáutica, y poco a poco, bueno, se fue desindustrializando. Además, ustedes tienen la condena que allá en 1946, que Quique Romero se encarga de recordarlo muy a menudo, de Winston Churchill, el masón bipolar Winston Churchill, que dijo que Argentina no había que dejarla crecer, que la condenó. Ustedes están condenados por los británicos. Claro, y si eligen a un presidente, perdón, y condenados por los británicos tanto con el kirchnerismo como con el leísmo. No hay diferencia. Mira que los JP Morgan están en Argentina prácticamente desde la independencia de Argentina, que no sería JP Morgan, sino que sería la banca Roxy. Pero bueno, esa es la gran metodología pendular que manejan ellos. Un día el de la izquierda, otro día el de la derecha, hacen foco en algún aspecto teatral, superficial, que permita mostrarlo como diferente, pero son dos corrales, dos tubos que llevan al mismo matadero. Esa es la mejor metáfora que se puede manejar. Y bueno, sí, no sabría cómo cerrar, porque siempre igual las entrevistas terminan en ese mal sabor de boca, como que no se sabe dónde disparar, ¿no? Pero bueno, estamos para seguir viendo, para seguir analizando, para... Mirá, ¿sabés cuál es el cierre? Sí, el cierre es que hay gente como vos y como yo que, pese a que existen esos dos tubos que conducen al mismo matadero, está dispuesto a mostrarlo, está dispuesto a describirlo, está dispuesto a desenmascararlo. Tenés que vivir con una esperanza de cambio. ¿Se dará, no se dará? No sé, pero esa esperanza de cambio, por lo menos a mí, es lo que me da energía para seguir luchando. Y cuando te convoca gente joven como tú, de otro país, como me acaban de convocar en este momento desde Argentina también, para cortar contigo y seguir con Tati Restovich, analizando estos temas, el tema de Irán, el tema de Rusia, la guerra de Ucrania, la guerra de la OTAN contra Rusia, que vuelvo a repetir también, te ponen a Putin por un lado y a Ucrania con Zelensky y la OTAN por otro,
como que fueran cosas diferentes, aunque te parezca mentira, responden a los mismos amos. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, sacás ganas, energía, vitalidad para tratar de desenmascarar. Y bueno, y por eso es un gusto este tipo de análisis. No, José, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que muy buena charla. Espero que tenga ahora una buena reunión y que pueda descansar de su día después, que se hace largo también, con la carga emocional que tienen todas estas cosas, ¿no? De medio como que te drena, pero siempre se sigue adelante, llega la energía, Bueno, justamente en contrario a eso, ¿no? Vivís imbuido en esta temática, en este clima, y bueno, Claro. es tu vida. Es eso, es tu Sí, vida. sí. Muchísimas gracias, un abrazo, felicidades. Muy bien, igualmente.